Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal de podcast Historias sin pretensiones, y esta vez pues tenemos con nosotros como invitado, nos acompaña Joaquín Mañas Postigo, que es el autor, ahora diremos más libros, pero sobre todo del que nos centra aquí, que es Los españoles en el ejército británico sobre la Segunda Guerra Mundial. Creo que se ve, o sea, no... Bueno, Joaquín, antes de nada vamos a hacer una pequeña presentación, es abogado, pero es un apasionado de la historia militar, con al menos 10 libros en su mochila, ¿no? Y generalmente con un hilo conductor, que es el de los españoles que han luchado en distintas guerras y en ejércitos diferentes al que puede ser el español, ¿no? No me equivoco si digo que la Legión Francesa es tu punto fuerte, porque tienes varios libros sobre... Efectivamente, yo soy un apasionado de la institución militar francesa, de esa institución militar, como es la Legión Extranjera, una pasión que me viene casi de mi niñez, se puede decir, cuando leí un libro que nos lleva precisamente al tema que vamos a tratar hoy, de los españoles del exilio que se alistaron en la Legión Extranjera y combatieron en la Segunda Guerra Mundial. Fue mi libro iniciático más que el clásico Boyés, que es el que realmente por el que la Legión es conocida entre la juventud por una lectura apasionante de acción y de aventura. Pero en mi caso fue ese libro que por esos avatares, muchos de sus protagonistas, algunos terminaron luchando en la fila del ejército británico. Pero de todos los que he visto que has escrito, a mí el que me ha dejado sorprendidísimo es el de Azules y Grises. O sea, una historia de la Guerra de Secesión y sus combatientes españoles. O sea, eso sí que ya fue para mí, o sea, digo, no podía imaginarme que hubiera compatriotas en aquella guerra civil. Sí, lo hubo en el caso de los españoles, pues casi una presencia testimonial, tanto en un bando como en otro, pero los hubo. También algo inédito, desconocido casi, fue la presencia como observador, como invitado dentro del Ejército de la Unión del general Prim, a su regreso a España proveniente de la campaña de México. Y las reflexiones que realiza el propio general Prim fueron realmente visionarias, ¿no? De lo que era Estados Unidos y de lo que iba a representar Estados Unidos en el contexto mundial. Vamos, una visión magnífica, ¿no? El auténtico visionario de unos vaticinios que se han cumplido, además por otra parte. Y es una visión interesantísima de la propia percepción de lo que era el ejército de la Unión en aquel entonces. Es algo inédito y marca la presencia de tan famoso general español. Y después, pues como yo resaltaría como dato curioso de ese libro, y no nos vamos a apartar de nuestra temática, la presencia de un oficial español, una película que a mí me impresionó, Glory, que es el de la unidad afroamericana que asaltó el ataque al fuerte Wagner por esas playas a pecho descubierto, bueno, con actores de primera línea, una película ganadora de diversos Oscars, y entre sus filas había un oficial de origen español, nacido en Estados Unidos, pero de padre madrileño, que habían emigrado a Estados Unidos. Y bueno, siempre es el encontrar en cualquier acontecimiento, por relevante que sea, la presencia de un compatriota, de una manera u otra. Sí, aunque sea testimonial, en efecto. Bueno, hemos empezado a hablar, no te he dicho que estoy encantado de que estés aquí en el canal de podcast. Bueno, y que la verdad para mí es un placer hablar de este tema porque, primero, como te he dicho antes, o sea, a mí el libro me encantó y creo que es un tema poco conocido, no como otros temas de la Segunda Guerra Mundial, el hecho que hubiera españoles luchando bajo la bandera, la Union Jack. Y además, una curiosidad, excombatientes republicanos luchando por un rey. No luchaban por él directamente, pero por un país al que había... De hecho, luego nos contarás, pero en algún caso hubo algún compatriota que se negó a
a una especie de juramento que tenían que hacer, ¿no? De fidelidad al rey y dijo que por ahí no podemos pasar. Sí, efectivamente, de las opciones, de los que estaban en las compañías de, vamos a traducirlo literalmente, aunque siempre hay algún purista que dice que no equivale a los pioneros, que es una especie de cuerpo de zapadores de unidad no combatiente. Realmente no tendría una traducción literal, una unidad de logística, una unidad no combatiente del ejército con fines logísticos, de asistencia logística. Y bueno, realmente eran miembros del ejército de la República porque estaban luchando en las filas de una democracia liberal como era la británica. Bueno, pues son las paradojas que surgen en el devenir de la historia. Sí, sí. Bueno, pues yo creo que poco a poco nos vamos a ir metiendo en materia y vamos a hablar de este grupo de españoles, que tampoco fue muy multitudinario, pero importante, de jóvenes que, bueno, pues les pilló desgraciadamente una etapa en su vida en la que en muy poco tiempo lucharon en dos guerras, o sea, en la Guerra Civil Española y en la Guerra Mundial, que muchos de ellos lo hicieron bajo tres banderas. Lo habían hecho bajo la bandera republicana de España, luego con los franceses, luego con los británicos. Vamos, es todo como muy rocambolesco y muy épico, ¿no? Y yo creo que la primera pregunta, Joaquín, es que nos cuentes un poco cómo fue el devenir de ellos una vez que salen por la frontera francesa en la zona de Cataluña, llegan a Francia, están en unos campamentos de refugiados, por decirlo, y ahí empieza una diáspora. Cada uno tiene un camino hasta llegar al ejército británico. Sí, el camino principal que tomaron estos españoles, o al menos el grueso de estos españoles que terminaron alistados en las filas del ejército británico, fue esencialmente la legión extranjera. Unos, los que hicieron la campaña de Narvik, que hablaremos un poco después, y otros, los que siendo miembros del 6º Regimiento Extranjero de Infantería, destinado en Siria, pues fueron los que consiguieron desertar y pasar a la Palestina británica para continuar la lucha contra los nazis, contra las fuerzas del eje. Realmente la historia militar de estos compatriotas es apasionante, porque entendemos que con el exilio, los campos de concentración en el sur de Francia, la decisión como única salida para muchos de ellos, el alistamiento en la legión extranjera o en los batallones de marcha. Los que se alistaron en la legión extranjera pasaron a Argelia, allí hicieron su entrenamiento, su instrucción militar, algunos fueron destinados a Marruecos y ya en los prolegómenos del estallido de la Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos fueron destinados a Siria, donde estaba acuartelado el 6º Regimiento Extranjero de Infantería. Otros españoles que terminaron también en Siria, sin embargo, fue a través del primer batallón de marcha de voluntarios extranjeros que se formó en el mismo sur de Francia con el objeto de destinarlo como unidad de apoyo al 6º Regimiento Extranjero de Infantería, la Legión Extranjera, de cara al enfrentamiento que ya se anunciaba como inminente. Y para estos españoles, pues esta la vía de el inicio, la génesis de su aventura británica fue precisamente la Legión Extranjera, lo que ya suponía la segunda bandera bajo la que luchar. Bajo la que luchar y bajo que lucían y portaban un uniforme militar. Pero como no, esta gente se iba metiendo en un charco tras otro, se alistan en la Legión Francesa y de pronto Francia firma el armisticio con Alemania y quedan en el bando de Vichy, o por lo menos algunos de ellos, el colmo ya, o sea... Quedan en el bando de Vichy, casi en Siria, en las garras del enemigo. Quedan en el bando de Vichy, pero ya con la firma del armisticio, los franceses, los mandos franceses, deciden que se van a organizar
y con tropas y bagaje se van a pasar, van a la Palestina británica para continuar la lucha contra los alemanes. Entre ellos cuentan con la adhesión incondicional de casi todos los legionarios y esencialmente de todos los españoles, pero el alto mando francés, cuando ve que dentro de las condiciones del armisticio los alemanes se iban a entrometer muy poco en lo que era el levante francés, que son hoy los territorios del Líbano y Siria, y que en ese sentido iban a gozar de cierta independencia, se echan para atrás. Y deciden que, bueno, que se atienen al status quo dimanante del armisticio y aceptan las condiciones del mismo. Esto provoca, bueno, en un primer momento la ira de muchos de nuestros compatriotas que incluso se amotinan, hay una revuelta con muertos y heridos, una represión por otros miembros del ejército regular francés y de la propia legión contra estos españoles que ya ellos por sí mismos habían decidido que por las malas cogían camiones, vehículos y armamento y unos dentro de la vorágine la meteo decían, optaban por ir hacia el sur, hacia la Palestina británica y otros incluso hacia Turquía para ganar la Unión Soviética. Todo en eso muy, muy disparatado. El caso es que ese amotinamiento de esencialmente legionarios, casi todos españoles, es sofocado y a partir de ahí se dan los casos de deserciones individuales o en pequeños grupos de españoles que deciden por su propia cuenta, andando, llegar hasta la frontera palestina. Porque claro, me figuro que, Joaquín, perdona, que su mayor temor sería, dice, joder, la Francia de Vichy, aliada de los alemanes muy cercanos a Franco, corremos el riesgo de que nos deporten, nos devuelvan y se acabó. Sí, porque además era un temor más que justificado, porque una de las condiciones en lo que se refiere a la legión extranjera del armisticio es que los alemanes le exigieron, rompiendo el principio de anonimato, algo sagrado en la legión extranjera, que le dieran la lista de todos los alemanes y los liberaran de su contrato con esta unidad militar. ¿Qué es lo que sucedía? Que muchísimos de esos alemanes eran desafectos al régimen o contrarios al nazismo y por eso habían tenido que salir de Alemania y no le quedaba otra opción que alistarse en la legión extranjera. Eran comunistas o socialistas o opositores al régimen nazi. Entonces, claro, los españoles veían que se estaban dando esas circunstancias y decían, pues nos puede pasar a nosotros. Entonces, muchos de ellos hacen una huida personal andando pues, a través de lo que es territorio sirio para llegar a lo que es la Palestina británica. La mayoría de ellos son cogidos presos por la gendarmería, por las fuerzas regulares francesas en su veto y fracasan en su intento. Salvo un grupo de españoles de unos 64 hombres que estos sí consiguen escaparse montados en 2 camiones. Estos, con estos vehículos, llegan hasta la misma frontera. Los británicos en un primer momento están desconcertados, no saben qué hacer. Y los españoles lo paran a los vehículos, no saben si permiten la entrada y los españoles deciden que entran por la fuerza. Incluso ya en territorio, ya con la frontera ya traspasada, hay un forcejeo, algún que otro puñetazo entre legionarios de origen español y soldados británicos. Bueno, el hecho es que ya Gran Bretaña se encuentra con una realidad que tiene 64 legionarios, todos de origen español, en su propio territorio. Eso coincide con que en esa época Churchill ya estaba viendo, según la evolución de la guerra, que la constitución era conveniente, la constitución de unidades de infantería ligera, no estrictamente unidades comando, pero sí con una preparación comando y que se pudieran integrar en una unidad regular, al menos sirviendo como infantería ligera.
Y para ello, pues, el ejército británico acuerda que va a constituir 3 unidades comando, se le llaman comandos, son tipo batallón, el 50 comando, el 50, 51 y 52 comandos de Oriente Medio, y en uno de ellos, en el 50, dice, bueno, pues todo este grupo de españoles, pues los incluimos en una compañía, que vienen a ser como 2 secciones dentro más o menos de la estructura de la composición de unidades militares equivalente a nuestro ejército. Y así inicialmente se integran en el ejército británico formalmente y empiezan su instrucción militar. Podemos decir, antes de ya llegar a este punto, que Narvik fue el bautismo de fuego. No, evidentemente ellos habían luchado en la guerra civil, pero de algunos de estos españoles en la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente, esa es una vía. La otra vía de españoles que terminaron en la fila del ejército británico fueron los españoles que estuvieron en la 13 de mi brigada, que hizo la campaña de Noruega, intervino en la batalla exitosa para las tropas aliadas de Narvik. Esta unidad de la Legión extranjera estaba compuesta de alrededor algo más de 2.000 hombres, 2.200, incluyendo suboficiales y oficiales, llegaban a 2.300 efectivos, de los que algo más de 500, es decir, vamos, un 25%, hay cifras de autores, pero que son hablan de 1.000, totalmente exagerados realmente, por documentación y archivos, eran 500, 25%, que es un porcentaje muy alto de un componente de una única nacionalidad dentro del total de una unidad militar de la Legión. Y estos 500 españoles estuvieron en Narvik, combatieron, todos los prejuicios que tenían los mandos franceses hacia los españoles, porque y a los británicos les sucedió lo mismo. Dentro de los informes que en el libro se detalla, sí, tanto los mandos franceses tenían sus serias dudas o sus prejuicios muy acendrados sobre los españoles, en cuanto que más que soldados habían sido milicianos, sí, y que no conocían la disciplina, y que habían sido una especie de milicianos populares sin ningún concepto ni de disciplina ni de honor, y además todo de tendencia filocomunista, cuando realmente ningún comunista o ningún exiliado español pertenecía al Partido Comunista se alistó en las filas del ejército francés, y por ende tampoco la del ejército británico, porque tenía las instrucciones de Moscú en ese sentido, porque estábamos con el pacto de Stalin con Ribbentrop, el aspecto de no agresión de cara al conflicto con Polonia. Tenía esas instrucciones. Pero bueno, era el prejuicio que subía. Allí los franceses se dieron cuenta del carácter y la experiencia guerrera de estos españoles, amén de su valentía, y ya el criterio que tenían sobre ellos cambió radicalmente. Tuvieron que abandonar Noruega porque realmente, coetáneo a esa campaña, ya los alemanes habían invadido Francia y prácticamente Francia tenía ya casi la guerra perdida. Regresaron precipitadamente a Francia, vía Gran Bretaña, pisaron territorio francés, pero tuvieron prácticamente de casi ser evacuados porque los alemanes habían tomado por completo el territorio francés y la guerra ya estaba perdida. Volvieron a embarcarlo y de nuevo en Londres. En Londres hace su llamamiento el general de Gaulle. Y entonces se plantea la disyuntiva de aquellos franceses que quieren seguir al general de Gaulle u otros que, según las condiciones del armisticio, pues vuelven a sus unidades, a sus bases en la Francia metropolitana, o en el caso de la Legión, en el norte de África. Está esa especie de esquizofrenia que iba el general de Gaulle, sus incondicionales, a arengar a las tropas para que se les unieran a su causa de la Francia libre. Los otros que decían, incluso los británicos,
que llegaban allí diciéndole, no, acá tengo ustedes la legalidad, que la legalidad la representa el gobierno de Vichy y lo mejor que hace es quedarse quietos, que los embarquen y vuelvan ustedes a sus cuarteles. En esto hay un grupo de españoles de, pues prácticamente casi la mitad del contingente de origen español, cerca de 300. Se habla, no hay una cifra exacta, no llegarían a 300, podríamos decir 280, fueron 300, otros se arrepintieron, dieron marcha atrás, que se amotinaron. Dijeron que no iban ni a un sitio ni a otro. Que no se movían, ¿no? Que se amotinaron, que no querían. Y todos esos españoles pues fueron encarcelados. Hubo algunos que, bueno, decidieron, después de reflexionar, que bueno, que se volvían con las tropas de Vichy, otros que terminaron con De Gaulle, pero vamos, ese grueso terminó en la cárcel. Y ante el problema que se lo vuelve a plantear la autoridad británica, ¿qué hacemos con este grupo de españoles? Pues se le ofrece la alternativa que todos aceptan, la posibilidad, mejor dicho, no la alternativa, porque nada más que tenían esa posibilidad de alistarse como pioner, es decir, como unidad no combatiente de asistencia logística en el ejército británico. A lo cual aceptaron todos. Y de ahí se formó el embrión de la Number One, Spanish Company, que es la compañía de pionero por excelencia española del ejército británico, aunque hubo varias más. Esa comentaremos luego. Si y entonces, por eso son los dos gruesos de españoles, 250 o algo más en Londres, más los 64 que estaban en Palestina, en la Palestina británica. Vamos a esos 64 y el 50 comando, porque una curiosidad que la desvelas en el libro, porque que me llegó rápido, esta gente, claro, de inglés ni papa, ¿cómo se pudieron entender y cómo se pudieron apañar así? Bueno, en el libro viene lo primero que hicieron los mandos británicos es buscar suboficiales y oficiales que hablaran español. Y entonces se cuenta la anécdota de varios oficiales o suboficiales. Hay uno que, siendo británico, pero que había vivido en Argentina desde su infancia, pues, y que se había alistado en el ejército británico por puro patriotismo, pues fue asignado a esta compañía. Había otro oficial, no sé si de origen canadiense, que también sabía hablar español, y en este sentido, pues con estos mandos pudieron instruir a los españoles, y así pues, poco a poco, paulatinamente, con un mínimo de conocimiento del lenguaje del idioma de Shakespeare, sobre todo en cuanto a las órdenes que se daban y lo básico militar y a lo básico de orden cerrado, pues así pudieron salir adelante. Y lo demás era pues lo que era el esfuerzo físico y la instrucción, como tal, la preparación física. Porque toda esta preparación física, toda instrucción era como comandos, ¿no? Y ahora sí, la preparación que tenían ellos era, es decir, no era una unidad comando formal, tenían un diseño propio de infantería ligera, pero la instrucción que recibieron fueron las propias su gran mayoría, la propia de un comando. Porque realmente uno de los aciertos del ejército británico durante la Segunda Guerra Mundial, tuvieron sus fallos, sus errores y sus defectos, pero uno de los aciertos prácticamente Churchill lo vio y consumado fue la creación de comandos, de los golpes en la retaguardia de los alemanes, de golpes tremendos a través de unidades de comando, y eso realmente fue de un sello británico propio desde su inicio, y en el que obtuvieron algún que otro fracaso sonado, pero también rotundo éxito a lo largo de toda la guerra. Y esta gente que les preparan como comandos al final acaban en Creta y no como comandos. Exactamente, hacen el papel de como una compañía de infantería ligera normal cuando los
españoles desembarcan en la isla de Creta, formando parte de la Life Force, porque en ese año la denominación ya desaparece, se crea una unidad que es la Life Force, como una unidad de infantería ligera, desembarcan en Creta cuando ya prácticamente la situación en la isla está muy mal para los británicos. Prácticamente. Y la única misión que tienen es un poco estos españoles dentro de su unidad es aguantar el avance de los paracaidistas alemanes que van progresando desde el norte de los aeropuertos que tomaron en el norte de la isla hacia el sur, hacia Escafia, que fue el punto de evacuación de las tropas británicas. Y esa es la misión que tienen, resistir en los puestos que se le asignaron los ataques de los alemanes para dar tiempo a la evacuación marítima de toda la tropa británica. La operación Merkur fue algo muy curiosa porque fue realmente el concepto de una victoria pírrica por parte de los alemanes, es decir, ganaron por un golpe de suerte, porque realmente la operación del asalto paracaidista estaba fracasando hasta que consiguieron tomar un aeropuerto porque flaqueó de forma incomprensible una unidad británica y gracias a ese aeropuerto tuvieron un punto de apoyo y de base para recibir suministros. Pero tuvieron tantísimas bajas que el propio Hitler decidió que ya nunca más realizaría una operación de ese tipo. Sí, es lo que te iba a comentar, que hicieron esta operación aerotransportada con paracaidistas y luego ya, a tenor de este resultado tan fue positivo porque recuperaron la isla, pero a costa de muchísimas bajas, dijeron que ya no más entraban en ni nada más, porque ese decía el concepto de victoria pírrica. De victoria pírrica, de lo que le sucedió al rey Pirro. Bueno, los españoles no fueron todos, o sea, de los 64, los que llegaron a Creta fueron 55. Son cifras aproximadas, Antonio. Sí. Fueron 55, de los 55 cogieron prisioneros a 35 y 15, más o menos, consiguieron ser evacuados hacia Egipto, al puerto de Alejandría. De los que no resultaron prisioneros, hay un caso excepcional que volveremos sobre el de Jerónimo. Te iba a preguntar por él. Y Frank Williams, que él se escapó a la montaña acompañando a varios altos oficiales británicos y estuvo huyendo de los alemanes durante 11 meses en las montañas de la isla de Creta, vamos, él con varios oficiales británicos, un coronel, hasta que pudieron... A los partisanos, ¿no? Se unió a los partisanos con ayuda de la población local y así pues se escaparon de las garras de los alemanes que iban por las montañas buscando porque sabían de la presencia de británicos que se estaban refugiando en los terrenos más duros, más agrestes, para huir de la de esto, y también iban a la caza de ellos. Consiguieron evadir en todo siempre el cerco de estos alemanes y al cabo de 11 meses lograron ser evacuados en una barcaza en el sur, cerca de Escafia, ya con destino a Alejandría, a Egipto. Dice una anécdota, vamos, se habla de la que después de, porque claro, este español cuidaba porque era hombre, después de una guerra civil, sabía desenvolverse y sacar provecho de lo que la naturaleza te ofrece. Te ofrecía. Y claro, el coronel pues sobrevivió gracias a la habilidad de nuestros compatriotas.
y le ofreció que, bueno, que el resto de la guerra porque se quedara dentro de su equipo de asistentes de este coronel. Le ofreció como diciendo, ya después de lo que has hecho. Y dije que él le contestó que él no estaba en el ejército para limpiarle la bota a ningún oficial. Y este es uno de nuestros protagonistas estrella que terminó en el SAS, en el SAS. Sí, porque este todavía tuvo la oportunidad, bueno, tuvo una vida totalmente azarosa en la Segunda Guerra Mundial y pudo continuar, pero estos que cayeron prisioneros, al final, hasta el final de la guerra estuvieron en Hasta el final de la distintos... guerra. Estos que cayeron prisioneros estuvieron 4 años prisioneros. El libro lo cuento, estaba en campos en Polonia, en territorio polaco. Después, conforme la guerra, las tropas rusas iban avanzando, lo iban llevando, lo iban retirando hacia el interior de Alemania, hasta que llegó un momento que en el caos de los últimos meses de la guerra estaban como sueltos, ¿sabes? Sin vigilancia, sin guardianes. De esos 35 españoles, en esa retirada murieron 2 de un bombardeo, como ocasión de un bombardeo, pero sobrevivieron 33, que regresaron a Londres al final, a mediados de, bueno, tras el fin de la guerra, o sea, en junio, si llegaron junio de 1945, pudieron desembarcar en Londres, que se quedaron asombrados porque, claro, a ellos les decían, dice, para minarle el espíritu y la voluntad y la moral, le decían bueno, que Londres estaba ya arrasada, que no quedaba piedra sobre piedra, que una hambruna tremenda en la isla de Albión, en la que aquello era el caos, y claro, cuando llegaron a Londres se asombraron. Dice, sí, que habían bombardeado a Londres, pero que Londres seguía con su Sí. pálpito de ciudad vital, o sea, no... Y entonces estos son los 2 caminos principales por lo que llegaron los españoles al ejército británico. De la 13 de mi brigada, ya combatiente de Nerví, ya con su experiencia bélica a sus espaldas, que terminaron la primera en la number one, en la Spanish Unit Company, y después los españoles del 50 Comando de Oriente Medio, que tras la derrota de Creta, ya otra vez en territorio norteafricano, estas unidades se habían disuelto y se integraron en el primer regimiento de servicios especiales, RSS. Oye, Joaquín, perdona, una cosa que me llamó, bueno, la verdad es que del libro me llamó la atención todo porque eran capítulos totalmente apasionantes, ¿no? Pero me dejó muy sorprendido que los británicos decidieran crear grupos de comandos con españoles ante la posibilidad de que Hitler atravesara España con o sin el consentimiento de Franco para tomar Gibraltar. Entonces deciden preparar comandos para soltarlos en España y hacer esa labor, pues bueno, la resistencia con los maquis y todo esto. Cuéntanos, porque estos eran los grupos Esconce. Los Esconce. Esto es una operación, hay un acierto que tuvo dentro para organizar todo tipo de operaciones especiales. Un acierto es la creación del SOE, Special Operation Executive, una unidad dedicada a las operaciones especiales, pero para que tuviera su autonomía dependía del Ministerio de Economía. Entonces es decir, tenía ahí la capacidad suficiente para realizar todas aquellas operaciones o golpes militares de calado, pero manteniéndose fuera de la jerarquía militar, que no deja de ser rígida en cuanto a sus criterios y principios, y dependía del Ministerio de Economía. Una idea también de Churchill. Su vocación era que, una frase famosa de que esto está
para que Europa arda, es decir, tienen que ir para que Europa se arda en el sentido de que intervenga y que los alemanes no estén tranquilos, sino que se vean atacados y hostigados. Y dentro de este servicio se encuentran con la posibilidad, en aquel entonces más que real, yo creo que no se llevó a cabo por la intervención de Alemania con la operación Barbarroja, con la invasión de Rusia, pero era la de decir ocupar España para ocupar o conquistar Gibraltar. Ocupar España, pues ¿cómo se lo planteaban los alemanes? Pues la ocupamos por las buenas o por las malas, que ahí entiendo yo de las conversaciones con el general Franco. Ante esta posibilidad, más que posibilidad, una probabilidad, la fuerza británica dice, bueno, ¿qué podemos hacer con ese nuevo frente? Bueno, pues dentro de esa doctrina militar de que arda Europa, bueno, de momento, pues preparar partidas de guerrilleros para tener ardiendo a España con la invasión alemana. Partidas de guerrilleros, pues tienen que ser españoles que hablen español. Y se le ocurre que tiene una compañía no combatiente dentro del ejército militar, que es la Number One. Entonces los entrevistan, lo van preparando y organizan, se aprueba la operación Sconsi, con pequeños grupos. Entonces van cogiendo españoles de 4 o 5 para darle la instrucción comando de operaciones especiales realmente. En primer lugar, los saltos, la formación paracaidista, que es fundamental, la defensa personal, los descensos de rappel, el manejo de explosivos, y le van dando, entonces lo van llevando a pequeños, pequeños no, pequeñas poblaciones de la campiña británica, y lo van alojando en las casas señoriales, en los castillos de los terratenientes o aristócratas británicos de aquel entonces, que ceden sus posesiones de buen grado por vocación patriótica para el ejército. Y ahí van recibiendo su instrucción correspondiente. Los británicos que se encuentran con el grupo de España, pues el grupo que tiene una preparación académica muy floja, muy básica, es decir, porque era la realidad, es decir, ellos son el reflejo de la realidad de la España de 1936, una España muy atrasada, muy rural, hambrienta y analfabeta. Y realmente Gran Bretaña, y se ve además de los textos, Gran Bretaña en esa década de 1930 era una sociedad realmente avanzada en todos los terrenos, educación, información, en todo. Por eso, humanamente tenían tantos recursos, necesitaban a alguien que hablara un idioma, siempre tenían no sé cuántos oficiales, cualquier idioma, cualquier habilidad de la índole que fuera, tenían unos recursos humanos magníficos de la propia preparación de la que hacía gala toda la población británica. Y se encuentra eso, que les es difícil instruir a personas con esta baja formación intelectual. No obstante, pese a todas las dificultades, van formando los distintos grupos, llegaron a constituir 5 grupos Sconsi, con cada grupo unos 5, 6, 7, 8 españoles, y lo iban rotando por distintos campos de entrenamiento y le iban dando esa formación guerrillera. Incluso los británicos llegaron a entrar en contacto con carlistas de Navarra, que les ayudaría en su causa en el caso de que los alemanes invadieran España. Y llegaron a tener contacto. Otra paradoja de esta de los Sconsi es que uno de los oficiales, claro, pues tenían que buscar oficiales que hablaran español. Uno de los oficiales que iba a asumir responsabilidades de mando en los grupos Sconsi era Peter Kemp. Esta es muy buena, esta es muy buena. Peter Kemp era un británico que se alistó
en la Guerra Civil Española, en la fila de Franco, en primer lugar en el Requeté, y después pasó a la Legión, siendo alférez oficial de la Legión Española. Hizo toda la campaña y además escribió un libro que ya es muy, muy bueno. Yo lo leí en su día, Legionario en España. Entonces, está claro que sea otra paradoja, que con esos antecedentes de lo que está claro, su adscripción ideológica y su forma de pensar, iba a terminar mandando españoles republicanos del bando contra lo que él había luchado durante 3 años, porque prácticamente él hizo casi, no sé, la campaña entera no, pero 2 años sí estuvo de la guerra civil, si no los 3. Iba a luchar, iba a tener bajo su mando y responsabilidad a aquellos soldados a los que había combatido en España para luchar juntos contra los alemanes. O sea, son realmente las paradojas que da la guerra. Y esta situación a los españoles que estaba instruyendo no les hizo ninguna gracia cuando se enteraron de los antecedentes de... No, yo creo que no trascendieron, porque no hay ninguna referencia de él era, no, porque además las relaciones eran distantes, es decir, no había una relación de cierta... Algunos oficiales confraternizaron un poco, hicieron amistad con algunos españoles, pero no había esa, por el carácter británico, por la diferencia de grado, pero eso yo creo no llegó a trascender entre los españoles. Después, pues, en esa vida pues se cuenta en el libro anécdotas del que desertó y se fue a la embajada española para facilitarle el Casaballo, en fin, dentro pues todo el abanico de miseria, tanto heroicidades como miseria humana, que se dan en situaciones límites como esta. De entre los españoles que estuvieron en el grupo Sconci, porque es que además van a hacer una película de la operación Postmaster. La operación Postmaster consistió en atrapar, en asaltar un buque mercante de transporte y de pasajeros italiano y 2 barcazas alemanas que estaban fondeados en la bahía de Fernando Poo. Estaban allí refugiados, España en su estatus de país neutral, y entonces en el concepto que estratégicamente no aportaba nada, pero era ese concepto británico, decía, tenemos que golpear siempre y en todas partes, allá donde estén. Es por hacer notar nuestra presencia y nuestra beligerancia en nuestro espíritu de lucha. Realmente, bueno, el buque de transporte. Y se montó una operación comando magnífica, que fue realmente el secuestro de estas embarcaciones con el asalto de tropas británicas, después de que había un infiltrado británico que actuó en complicidad con otro español para distraer a los oficiales alemanes que lo habían invitado a cenar en la isla, mientras solamente estaba marinería y suboficiales en las embarcaciones para permitir el asalto a estas naves, y con el asalto le acompañaron 2 españoles. Y estos 2 españoles vivían en lo que era en el Camerún británico, que hoy está incardinado en un territorio entre Nigeria y el Camerún francés. Y estos 2 españoles los captaron, estaban viviendo en Camerún, y los captaron los británicos para que en el momento del asalto, si les hablaban o alguien lo interpelaba, que ellos hablaran en español. Bueno, tranquilo, no, somos españoles que venimos. Era la única misión que tenían estos 2 españoles. La historia de estos 2 españoles es muy curiosa, porque volvemos a nuestros legionarios de la 13 de mi brigada. Los hubo que decidieron seguir a De Gaulle. Los legionarios de origen español que decidieron adherirse a la causa de la Francia libre, firmaron un contrato por 6 meses,
que vencía el 31 de diciembre de 1940. Eso les cogió en Camerún. Ya habían ocupado Gabón, habían recuperado Gabón para la Francia libre. Habían tenido además sus combates contra sus propios compatriotas de Vichy. Pero bueno, todo ese África occidental ya se había formado parte de la Francia libre, había sido recuperada la Francia libre. Y ese 31 de diciembre ellos siguieron, porque después combatieron en Eritrea hasta que subieron a Palestina, a Siria. Y a muchos le dijeron, bueno, que o reengancháis o resolvéis el contrato. Y los hubo que dijeron, aquí resolvemos el contrato y aquí nos quedamos. Y este fue el caso de estos dos españoles. No se sabe cómo durante ese año sobrevivieron, de qué vivieron en el Camerún británico, pero el caso es que allí estaban cuando los captaron los británicos. Y después de esta operación, los mandaron a Londres para integrarlos en los grupos Escocia. Lo que pasa es que prácticamente el caso de uno de ellos, de Alberto Morillet, era casi analfabeto. Entonces, los informes británicos decían de la dificultad, dice, si apenas sabe hablar, expresarse bien en su propio idioma, pues la enseñanza es la de esto. Pero bueno, hizo su papel, recibió su formación, es decir, que era un campesino de Almería. Los avatares, el exilio, Legión extranjera, norte de África, Noruega, Londres, el Camerún, Gabón, Camerún, Guinea Ecuatorial y Londres de nuevo. Hay más episodios, más capítulos súper curiosos. Por ejemplo, integrantes, creo que fueron 2 solamente, que estuvieron con Montgomery en el 8º Ejército y las Ratas del Desierto. Bueno, sí, estos... hay 2 que están identificados, que son los soldados Esteve y Vilanova, que estaban en el regimiento real de la Reina, en el Royal Queen's Leicester, aunque probablemente no fueran los únicos. Serían unos 7 u 8. Porque, ¿qué es lo que sucedió? Los españoles supervivientes que no fueron hechos prisioneros por los alemanes de la batalla de Creta, fueron 35 españoles prisioneros, pues el resto lo hubo que fallecieron por enfermedades, pues el resto, alrededor de unos 15, entre unos 15 y 20, fueron los que se integraron en el primer regimiento de servicio especial, que era como la génesis o de lo que con el tiempo sería el SAS, o sea, la unidad de fuerzas especiales. Y estos españoles sí hicieron esa campaña integrado en el regimiento, en el Queen Royal Regiment, en el West Surrey. Esto era. De estos 15 españoles, cuando ya son datos aproximados porque es muy complicado, de estos 15 españoles, cuando ya las tropas aliadas ocuparon todo el norte de África y se constituyeron, que vamos a hablar también de ellos, de los españoles de las compañías de pioneros que se formaron en el norte de África, estos 15 españoles, hubo varios, como 8, que fueron destinados como instructores a estas compañías de pioneros, porque iban a estar integradas por compatriotas, ellos ya tenían experiencia militar, ya llevaban varios años estamos hablando del verano de primavera-verano del 43, ya llevaban pues desde el año 40 en el ejército británico, desde ese verano, desde el mes de junio de 1940, tras la firma del armisticio, formando parte del ejército británico, ya tenían experiencia y los enviaron a las compañías de pioneros. 2 que fueron nuestro amigo Frank Williams, Jerónimo y Justo Valerdi, fueron integrados en el SAS, en el regimiento del SAS.
y, y los que quedaron fueron ya, el resto fueron los que permanecieron en este regimiento. Por lo tanto, se habla que quizás ya el salto que dio el regimiento ya para la campaña de Italia, fueron, quizás serían 5 o 6 españoles. Lo que pasa es que hubo 2 que se destacaron en una acción de combate, que fueron reseñados incluso por la prensa británica, que fue el caso de Esteve y de Vilanova. Y acabas de mencionar el SAS. El SAS ya son palabras mayores, eso es un cuerpo de élite del ejército británico. Efectivamente, y además ellos prácticamente parten de, tiene la gala que parten de, que son integrantes en su época fundacional. El SAS se compuso de 5 regimientos, realmente 4 y una unidad autónoma. Los 2 primeros regimientos eran británicos, el tercero y el cuarto eran de composición francesa, y el quinto, que no tenía la entidad de un regimiento, podía ser una compañía reforzada, estaba integrada por ciudadanos belgas. Habían pensado incluso constituir un regimiento con ciudadanos, con soldados estadounidenses, pero se quedó así. Entonces, lo más notorio, lo más de esto, pues son los regimientos SAS del ejército británico, aunque también tuvieron un papel muy destacadísimo a veces en algunas operaciones, los SAS del ejército de la Francia Libre en aquel entonces, pero estaban encuadrados dentro del organigrama del ejército británico. Pues al SAS llegaron 8 españoles, Justo Valeri, antiguo legionario como Frank William, como Jerónimo, como Francisco Jerónimo. Llegó Rafael Ramos. Provenía de una compañía de pioneros, la 338. No se sabe realmente antes de esa compañía de pioneros si había tenido otro tipo de experiencia militar en la Legión extranjera, no consta. Y después otros como, hay varios más como, aparte de Ramos, está Francisco Revuelta, está el Martín, que no hay constancia. Sí, Martín lo mencionas en el libro simplemente así con el nombre porque no hay más constancia. No hay constancia y Rafael Ramos, y después Ángel Camarena, Enrique Boganín y Martín Auer, y después Juan Torrent, que ese tuvo la habilidad que después de tantísimas peripecias, de tantas unidades, terminó la guerra sin un rasguño. Bueno, habilidad o suerte, no sé. Habilidad, suerte, sí, bueno, habilidad por llamarle a la suerte de esa manera. Sí. De Ángel Camarena hay una anécdota que yo la he verado por 2 fuentes, con lo cual ya me merece credibilidad, que a mí me impresionó la anécdota. Ya estaba, pues ya al final, en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, ya creo que ellos estaban operando ya en la frontera alemana, su grupo su unidad del SAS, y entre ellos hablaban español, porque muchos incluso se desenvolvían mejor incluso en francés. Le costaba, claro, es que eran muchos idiomas. Entonces, lo que habían aprendido francés, pues lo tenían asimilado, y cuando estaban entre ellos, pues se expresaban en español. Y se acercó una enfermera que estaba atendiendo a soldados alemanes en un hospital ya semiderruido, ya al final de la guerra. Lo escuchó hablar en español y en francés le preguntó si eran españoles. ¿Ustedes le hablo español? ¿Son de...? Ah, sí, nosotros somos españoles. Y ella dijo, pues yo también soy española, que estoy aquí cuidando a los heridos. Y Ángel Camarena reaccionó mal, reaccionó con cierta agresividad hacia la enfermera. ¿Y usted qué hace aquí cuidando a los nazis? Por favor, le montó un pollo, entre otras cosas, el estrés
de combate. del combate, esto, lo otro, y dice que lo impresionante es que la enfermera no perdió la calma, no se vio, mantuvo una postura muy digna y se despidió y se dio media vuelta como si no hubiese pasado nada. Y entonces, de compatriota en ese contexto y de eso es tremendo. Sí, porque que lo lógico, decimos lo lógico, sin estar en ese ambiente, pues hombre, encontrarte otro compatriota. Pero claro, es que lo has dicho tú, la tensión y todo esto, pues te hace pasar malas jugadas. Joaquín, cuando hablas de Francisco Jerónimo, dices luego su nombre en inglés, porque muchos de ellos cambiaron los nombres, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, hay una anécdota en cuanto a su britinización, ¿no? Sí, La primera es que cuando cayeron prisioneros, o cuando sabían ya que iban a caer prisioneros, hablo de los decretas, en la isla, bueno, dicen, bueno, se den cuenta que somos españoles, esto nos mandan. Y un oficial le dijo, no, ustedes tienen que decir que son gibraltareños. claro. Y que hablan español porque son de la isla de Gibraltar, que eso está en España. Entonces, ustedes allí hablan más español que inglés. Y entonces, y además, y esa es la anécdota que se cuenta, que muchos recuerdan y que se refleja en el libro. Y en cuanto a los miembros del SAS, les proponen a todos que se pongan, busquen un nombre en inglés. Y los británicos le dan varios motivos. Dice, primero, porque a nosotros no es muy difícil pronunciarlo. A los británicos, ¿sabes? Dice, no es muy difícil pronunciarlo. Entonces es una razón práctica. Una razón política. Dice, bueno, es que si a ustedes los cogen los alemanes y lo ven que con la placa que se llaman Francisco, españoles, pues ustedes, sí, vamos, al pelotón de fusilamiento, sin premio ni nada, o sea, se lo van a liquidar. Entonces, dice, esos son los dos motivos esenciales y después, y después un elemento, un símbolo de integración, ¿no? De decir, ¿no? De ser uno más de nosotros, ¿no? En el sentido espiritual del término. Y todos lo hicieron. El libro viene, salvo Rafael Ramos. Que ese dijo que no, que él era Rafael Ramos, y era Rafael Ramos hasta el final, y fue el único que no se cambió el nombre. Y tuvo realmente en una operación comando espectacular en Tombola, porque está sin acento la operación, ¿no? Hay un libro escrito de un autor británico, Damian Lewis, que es muy prolífico sobre el libro del SAS en la Segunda Guerra Mundial, de esta operación, y habla de nuestros españoles, precisamente, es decir, hay esa constatación de este novelista y además habla además es curioso porque cuando en el libro este se refiere a estos españoles, le habla el capitán británico en francés, es decir, la persona todavía no había asimilado la lengua inglesa. Pues Rafael Ramos fue una operación de un asalto espectacular, como podemos ver en cualquier film de acción de guerra, de un asalto a un puesto de mando, que es una pequeña villa italiana de las tropas del SAS, con el toque exclusivo del gaitero, que cuando dan el asalto empieza a tocar la gaita, muy británico. Y en el asalto, que bueno, que realmente lo arrasan, aniquilan allí los alemanes que están, pero uno de los oficiales resulta herido. Y entonces, tanto Rafael Ramos como otro compañero de origen irlandés, pues ahora tienen que huir, han hecho la racia y tienen que salir del sitio, pues cargan con el oficial a cuesta y con el peso que ya conlleva el portar un hombre encima,
estando perseguido por los alemanes, que salen bajo el fuego enemigo. Exactamente, y consiguen ponerse a salvo en las montañas, en la zona norte de Italia, y consiguen escaparse de las garras de los alemanes. Por eso a Rafael Ramos se le concede la Medal Military. Claro, realmente una condecoración muy alta dentro del grado de reconocimiento del ejército británico por esta operación. O sea, que es una acción de guerra de combate propia de una de las mejores películas de acción que se puedan ver en el cine. Y fue protagonizado por Rafael Ramos, que murió relativamente joven de un cáncer en Londres. Vivía de linotipista. Ya se integraron todos, en la vida civil perfectamente. En esa operación fue el único español que murió, fue Justo Valerdi, y una vez que realizaron la operación, que se había terminado, este es el disparo que se escapa, ¿no? El disparo que ya cuando no están en ningún choque, suena un disparo de un francotirador y le dio a Justo Valerdi en la cabeza, lo dejó, fue muerte fulminante. Y fue la única baja española del SAS, de Justo Valerdi, de origen. Y Joaquín, Aral, cuando has mencionado al escritor británico que recogía sucesos de españoles, en el libro de Anthony Beevor, sobre Creta, también hace referencia a ellos, ¿no? Es que me estaba acordando. Hace una referencia muy torpe. Yo en el libro lo cito, 10 de páginas, pero hace una... no, porque no lo sitúa en ninguna unidad militar, habla de forma muy genérica e incluso tópica. Sí, no, que no en el libro lo puede ver que... Me he acordado al comentar el caso que has dicho tú ahora mismo, digo, joder, pues también había una referencia más en un seller y en una obra y un escritor tan potente en cuestiones de la Segunda Guerra. Sí, además a mí me decepcionó, precisamente por eso, digo, porque además fue muy a la ligera, incluso tópica, ¿no? A referirse a la República Española, un grupo, pero no lo situó, no lo inclinó dentro de la unidad militar, el papel que habían hecho. Que el papel que habían hecho, además, incluso fue contestado por algunos. Yo realmente no. Yo leí un libro, yo realmente no sé, por lo visto, de alguna fuente en el memorial de las tropas neozelandesas sobre la Segunda Guerra Mundial, y en este caso ellos intervinieron, hubo tropas neozelandesas en la batalla de Creta, ponen en entredicho el papel de los españoles que abandonaron su posición antes de tiempo. Eso viene en referencia de algunos autores, pero de los que son sus propios mandos y de otras fuentes, fue una unidad cuando dijeron hay que replegarse y fuera sin mayor heroicidad, pero tampoco sin ninguna cobardía. Claro. ¿no? Y yo en el libro intento insistir en ese aspecto, ¿no? No, y en el libro comentas muchos informes que redactan los oficiales y los suboficiales británicos con españoles a su cargo, y en todos los informes hablan maravillas de ellos, o sea, están súper contentos con su desempeño militar. Además, de hecho, hay algunos oficiales, yo creo que, yo no sé si ahora hablo un poco de memoria, yo creo que quizá pero hay uno de los libros de oficiales británicos que durante la retirada ya hacia el sur de la isla, franca retirada, ya ante el empuje de los alemanes, estos oficiales alemanes decían que gracias a sus españoles, que era gente de campo, tenían, traduciendo del inglés, un aspecto un poco entre simpático y algo despectivo, de que gracias a eso podían comer cosas del campo porque los españoles sabían
desplumar un pollo, cogerlo vivo y tenían un instinto de supervivencia que no tenía tenía. un instinto de supervivencia. Además decía, bueno, gente campesina, gente ruda, y entonces dice, gracias a eso conocen el campo y hemos podido comer gracias a nuestros españoles. Claro. Eso fue Bueno, durante... estamos hablando de españoles en distintas unidades, hemos comentado. Yo estoy dejando la number one para el final, para dedicarle un poquito más. Pero por ejemplo, tenemos constancia de españoles en lugares míticos de la Segunda Guerra Mundial, en Dunkerque, en Normandía. Luego hubo, quiero recordar, corrígeme, porque a lo mejor estoy equivocado, pero hubo incluso un paracaidista en la unidad británica que saltó el día D a Sí. tomar el puente Pegano. Lucio Sauquillo. O sea, que tenemos gente que, claro, que estuvo Sí. en Mira, momentos. lo de Dunkerque hubo españoles. Cuento que además le escribió su libro Antonio Grande. Antonio Grande trabajó para el ejército británico en una compañía de pioneros de asistencia logística, la 185 compañía, en la costa este francesa, y con otros españoles, cuando ya tocó retirada a partir de Dunkerque, y además se cuenta la anécdota de que las órdenes dadas era que solamente cómo se buscaron la vida, porque las instrucciones claras eran, primero se embarcaban las tropas británicas y después las tropas francesas y nadie más. Y franceses se quedaron en tierra. Y Muchos. franceses quedaron ya, pero eran las instrucciones. Entonces, claro, todo aquel que no fuera, y como ellos, algunos se lanzaron al mar con un bote, y de un grupo de españoles, hay peripecias realmente impresionantes. Algunos se lanzaron botes hasta que fueron recogidos en el canal por un Barcos. por un buque de mayor entidad, otros que se escondieron y consiguieron pasar como un británico para embarcar en un navío, aunque después fue descubierto. Y se cagó el oficial, le digo, bueno, es que el instinto de supervivencia, que yo tenía que salir. No. Como te quedaras, ya sabes lo que pasaba. Exactamente, había al final cierta comprensión por los mandos británicos, y realmente el capítulo de Dunkerque, ante la inmensidad de aquella tragedia humana, se cuentan anécdotas de españoles que estuvieron allí, que fueron protagonistas de aquella tragedia y desarrollaron además con unos avatares personales increíbles, ¿no? Lo que da el instinto de supervivencia y el... Y lo recoges en el libro también, que hay declaraciones de algunos de ellos que la similitud que tenía lo que pasó en Dunkerque a lo que había pasado en su huida hacia Francia desde el terreno español, pasar los Pirineos, pues bueno, pues ya el ejército republicano derrotado y en exilio, y veían el paralelismo, decía, joder, nos va a tocar vivir la misma historia. Sí. Claro, eso provocaba una desolación emocional y moral tremenda, de la que se tenía que sobreponer. Y eso, y en este caso, lo hacía gracias a ese instinto de supervivencia, que al final es lo que te empuja de decir, no, yo tengo que seguir vivo, Claro. entonces, y Claro, hacer lo que sea. Entonces, bueno, en el libro se acuerdan de los que, entre varios de ellos, consiguieron una chalupa, botarla al mar y allí embarcarse a que alguien lo recogiera, y que al final terminaron remolcando a otra chalupa con británicos que estaban en peor condiciones que ellos, hasta que un navío lo rescató a ambos grupos. Sí. En la otra se Estados Unidos. Y se cuentan historias realmente Bueno, son historias duras como impresionantes, ¿no? Son dramáticas porque la situación es increíble. O sea, no... Y la génesis de las compañías de pioneros, de las compañías de asistencia logística en el ejército británico, ya su génesis, su antecedente, claro, ya estuvo en territorio francés con la guerra, con los primeros meses de guerra, cuando los alemanes ocuparon Francia,
que ya los británicos, el cuerpo expedicionario británico, constituyó varias compañías, y entre ellas la 185 compañía, en la que estuvo Antonio Grande, que terminó en la number one de españoles. Y ya que has mencionado la number one, vamos como te decía antes, que quería dejarla un poco al final. Es posiblemente lo que más se ha conocido gracias al libro de memorias de Antonio Grande, ¿no? Yo creo que es donde más había... Porque sí. aparte, un pequeño inciso, tu trabajo en este libro de documentación, de investigación, es impresionante. Bueno, me figuro que como el del caso de los azules y grises, o sea, porque... Debe haber muy poco, ¿no? O sea, hay muy poca bibliografía y muy poca documentación. Y sí, eso es tan duro, Antonio, que ya estoy cansado de escribir. Te digo verdad. Tengo uno ya que me lo van a editar, pero muchos amigos me dicen, digo, no, es que es agotador, porque realmente un libro de estas características, vamos, como Azul y Grises o digo, realmente tú no escribes, tú construyes un puzzle. En efecto, vas uniendo informaciones y la tienes que enlazar y la tienes que enlazar de forma coherente. Eso es. Y que de ahí salga un relato. Y entonces, trabajo muy minucioso, no propio de un literato, sino... Bueno, es que, Joaquín, esto no es novela histórica, tú no te inventas nada, exactamente. tú tienes una documentación y entonces tienes que darle una secuencia, tienes que darle un sentido, que se entienda. Por eso te decía que a lo mejor lo que más se conocía dentro de estos españoles en el ejército británico eran las memorias de Antonio Grande, creo, ¿no? O sea, no era... que ayer es una fuente... No, mira, hubo un libro, pero yo creo que además se agotó enseguida y tampoco pasó, es lo que pasa, el de Daniel Arasa. Hay un libro que cuenta, el de Daniel Arasa. De Daniel Arasa. Ese es el pionero en esta temática, y además que recoge testimonios muy interesantes, es otro estilo, es más pequeño, es más de testimonio y no de recorrido militar o de escenario bélicos. de campaña, pero es la Gracia. Y después está como testimonio personal, está efectivamente el de Antonio Grande. Bueno, pues cuéntanos algo de la number one, porque pues ahí es donde más españoles hubo, ¿no? Es la unidad donde más españoles hubo. Bueno, bien, tenemos que hacer un matiz. Además de la number one, hubo otras 3 compañías de pioneros que se constituyeron en el norte de África tras la expulsión de las fuerzas del eje, y estas 3 compañías de pioneros, que fueron numeradas con las 300, como la 361, 362 y 363, pues estaba la primera integrada casi por completo por españoles, la segunda casi la mitad de su efectivo eran también de origen español, y la tercera, en la 363, compañía de pioneros, la proporción de españoles era muy, muy reducida. Por todo, la 361 era prácticamente española, como lo era la number one. Estas compañías después también fueron trasladadas a territorio británico. Ya cuando ya se liberó todo el norte de África, ya se había iniciado la campaña de Italia, pues estas 3 compañías ya se estaba preparando, ya se sabía la relativa cercanía de lo que sería el desembarco de Normandía, y estas compañías fueron trasladadas a Gran Bretaña. Y allí coincidieron con la compañía por excelencia de pionero, que era con respecto a españoles se refiere, que era la number one. La number one era una compañía que en un principio sus suboficiales, la mayoría, gran parte de ellos eran españoles. Tenía una composición de unos 250 efectivos, 260, en la que casi la totalidad eran compatriotas. Y bueno, entonces se dedicaron,
hasta el desembarco de Normandía, se dedicaron, bueno, pues a su preparación tanto militar, aunque no eran unidad combatiente, como en el desarrollo de las habilidades propias de lo que es una unidad de retaguardia que tiene que realizar, montar pontones, levantar casas, cabañas, casas de madera, abrir caminos que están obstruidos por la caída de árboles y de roca, y todas esas tareas de las que un combatiente se ve liberado, pero tiene detrás este soldado que va haciendo ese trabajo duro, pesaroso, no peligroso hasta cierto punto por el luchador. Y en eso estaban preparados estos españoles. Cuando llegó tras el desembarco en Normandía, obviamente empezaron ya las tropas aliadas a avanzar. Entonces, al cabo del mes, desembarcaron los españoles de la Number One para constituirse en la retaguardia de logística de las tropas de primera línea. Y así, pues, estos españoles pues, conocieron las playas de Normandía y el territorio belga e incluso el holandés hasta llegar a la frontera con Alemania. En el desembarco de Normandía, aunque ellos llegaron un mes y pico, ahí cuentas una anécdota, porque ellos lo primero que ven al llegar a Normandía son los mulberries, los puertos flotantes estos, los puertos flotantes. que para ellos era algo total. Bueno, sí. Yo creo que para todo el mundo en aquella época, estamos hablando de 1944, y de pronto 2 kilómetros que medían aquellos puertos, bueno, para ellos fue un impacto bestial. Hombre, ten en cuenta que muchos de ellos habían conocido la guerra con 17, 18 años en España con un mono y alpargata. Es decir, que la capacidad que tuvieron de desarrollar de adaptación a un mundo mucho más desarrollado del que ellos provenían, pues era realmente abismal. Era abismal. Entonces tenían que desarrollar una capacidad. Eso fue la primera reticencia que había los mandos británicos. Pues, bueno, no están preparados, porque muchos de ellos campesinos venían del ámbito rural. Claro, es que ya no solamente por la propia guerra, es que antes de la guerra civil esta gente conocía su pueblo y unos pocos kilómetros alrededor. O sea, es que no tenían otra, era su vida, lógicamente. O sea, no. Y de pronto se encuentran en esa tesitura, conociendo mundo, en unas circunstancias bastante desagradables, no de turismo. Y sí, me hizo mucha gracia cuando lo leí. O sea, claro, el llegar en un barco y de pronto encontrarte un puerto artificial en el que se separa de la costa 2 kilómetros, en donde por ahí van vehículos blindados, tropas, todo. Pues claro, para ellos fue aquello totalmente pues, alucinante. Pues, y en este caso, ellos, pues bueno, fueron siguiendo y fueron viviendo los avatares de la guerra. El perfil de muchos de estos españoles, hay un informe que incluso coincide en criterios con el que realizaron los mandos franceses, o las valoraciones que hacían, por ejemplo, con los españoles de la 9, de los que estaban en la segunda división militar. Sí. Dice, tenía como grupo eran muy, muy solidarios entre sí. Claro, es decir, tú en un mundo tan desconocido, que por desconocido te podía resultar agresivo, es decir, la noción de grupo, el grupo se ayuda, el grupo se protege, el grupo incluso los casos de falta, o no de delitos, pero de faltas militares incluso, intentaban resolver y corregir entre ellos antes de que intervinieran los mandos militares naturales, fueran británicos o franceses. Y los franceses y a los ingleses coincidía, no había comunistas. O sea, cuando ellos intentaban, la mayoría era de adscripción socialista, anarquista, unos republicanos. Pero bueno, no es que realmente tuvieran una conciencia política. O sea, tenían esa adscripción, se manifestaban, pero no tenían, dice, porque no tenían formación, no tenían
Dice, a los que todo, lo que le llamaba la atención poderosamente es que eran todos profundamente anticlericales. Y entonces, hay en el libro se cuenta que hay un oficial británico que le llama poderosamente la atención la ausencia de sentimientos de culpa cuando algunos de ellos le describían que habían participado en la quema de iglesias. Y eso al oficial británico le llamaba mucho la atención. Dice, es que me lo cuenta sin sentimiento. Hay una anécdota durísima, hablando de uno de los españoles que estuvo en una de las compañías de pioneros, de las que se constituyeron en el norte de África y después pasaron a territorio británico, que se volvió loco. Y el informe médico decía que, bueno, perdió el juicio y decía que era, citaba, que eran tales los remordimientos de lo que había hecho en la Guerra Civil Española que eso no le impedía vivir, lo tenía absolutamente desquiciado y con eso perdió el juicio. Fíjate, curioso. Bueno, es que, claro, hay historias de todo lo... Claro. Joaquín, ya llegando al final, bueno, acaba la guerra y la mayoría de ellos, por no decir todos, se afincan, se casan con británicas, algunos con españolas, pero sobre todo se casan con británicas, hacen vida, se integran perfectamente en la sociedad británica, acaban trabajando en distintos... Bueno, tú has hablado antes de un linotipista, gente en fábricas. Sí, sí, sí. Y eso me pareció también muy curioso. O sea, no... Claro, bueno, aquí... No, porque aquí no volvieron al final ya, una fe que yo no sé si ya con la dictadura finalizada o incluso un poco antes, pero bueno, ya que yo había cambiado. Antonio Grande volvió antes. Antonio Grande volvió antes. Y eso también se daba en función de las circunstancias de cada uno de ellos. Francisco Revuelta, uno de los miembros del SAS, se casó y emigró a Australia. Pero la mayoría de ellos se integraron en la sociedad británica. Y además sin problemas, o sea que no... Sí, normalmente hay una anécdota porque hay aquí en el libro hay un epílogo tan doloroso como realmente paradójico, y es de aquellos españoles que estuvieron en Gran Bretaña, pero dentro de un campo de concentración, y que forma parte del esto, que claro, la operación TOT de los alemanes, en un principio para la construcción del muro atlántico, de todas las obras de envergadura de índole militar y eso, pues captaban voluntarios. Pues llegó un momento con el transcurrir de la guerra que ya lo que hacían eran como levas forzosas, o sea, ya los que eran trabajadores voluntarios terminaron siendo pues esclavos laborales. Sí. En todas esas levas, pues el gobierno colaboracionista de Vichy, pues bueno, pues le facilitó a los nazis pues grupos de españoles, mano de obra, del exiliado, para que trabajaran pues prácticamente en ese régimen de prisionero esclavo laboral. Claro, cuando terminó la guerra, los británicos y los estadounidenses no distinguieron, no sabían distinguir si estos eran voluntarios o habían sido llevados a las fuerzas. La opción más fácil y tremenda, pues, me lo lleva todo por delante y van a un campo de prisioneros, en este caso lo instalaron ya en territorio británico. Pues claro, muchos de estos exiliados, pues de la vergüenza de que pasaban por pueblo, claro, como iban como prisioneros, claro. Y la población pues le arrojaba piedras, los insultaba, los escupía y entonces ellos no se creían realmente lo que estaban viviendo. ¿Cómo le podía pasar eso? Que era una situación tan esquizoide, ¿no? Tan dura. De hecho, pasaron a territorio británico. Ya dentro, en el territorio británico, hubo muchas organizaciones
de aquella nacionalidad, de esto, de ayuda al exilio, a los republicanos, de carácter tanto religioso como político, sobre todo político, ¿no? que eran conscientes de la realidad de estas personas y entonces empezaron a moverse ante el gobierno británico para que los pusieran en libertad, porque realmente estaban allí en un campo. De hecho, este es un trabajo de un profesor inglés y de hecho hubo uno de ellos que de la vergüenza se suicidó, no podía soportar esa situación, porque bueno, allí en el campo estaban bien atendidos, o sea, no tenían hasta cierta facilidad de movimiento. Y bueno, pero todo esto, en algunos de ellos tuvo su epílogo gozoso. Uno de ellos, cuando fue liberado, montó un bar y el bar le iba bien, tuvo éxito y él se vanagloriaba de que había pasado por 5 campos de concentración diferentes y que estaba vivo y se llamaba así mismo el Papillón Español. Y allí estaba triunfando en su restaurante, es decir, que hubo personas, hubo eso que sobrepasaron tantísimas penurias y peripecias. Y calamidades muchas historias dentro de la historia. Y tuvieron un final feliz en sus vidas. Bueno, Joaquín, pues yo he disfrutado un montón. Disfruté con el libro, ahora más todavía contando tú de viva voz un montón de episodios, de anécdotas, de situaciones. Yo recomiendo la lectura del libro porque es súper ilustrativo de las peripecias que pasaron compatriotas salidos de una guerra civil, metidos en una guerra mundial. Y lo que acabamos de decir hace un momento, gente que no había visto antes de la guerra civil, nada más que su pueblo y unos kilómetros a la redonda, ¿no? Y acabaron donde acabaron. Sí, mira, yo como colofón, el libro tiene, porque se trata de describir, de recuperar y de contar las historias de hombres y de sus avatares, de sus peripecias en aquellos tiempos tan duros y tan... Y bueno, dos españoles paracaidistas del ejército británico, Lucio Sauquillo, que murió el 7 de junio tras el desembarco en Normandía, y otro español, José María Dirala, que falleció también en la operación Market Garden. Ah, sí, en septiembre del 44. Estos eran niños de la guerra. Estos fueron de los que habían salido, los que habían salido, la mayoría de ellos regresaron a España, pero hubo algunos, porque los españoles, las familias no, por los problemas que tuvieron, no los reclamaron y se quedaron, allí. Y entonces hubo casos dispersos de otro que estuvo en el ejército británico y fue destinado como instructor a la India. Y después me permití una digresión en el libro, porque un amigo de origen francés, que el padre había estado en la Legión extranjera, dice, pues mi padre tenía un primo que estuvo en el ejército británico, que era el sargento Manuel Hidalgo. Y efectivamente contaron la historia y había un sargento que además viene reseñado en un libro de un autor estadounidense, de la 101, y que habla del sargento mayor, sería como sargento primero, Manuel Hidalgo. Y se cuenta la anécdota y era de Peñarroya, Pueblo Nuevo. Y él había nacido una vida también, él había nacido en Estados Unidos, sus padres emigraron como minero a Virginia. El padre murió allí en un accidente de la mina, volvió a España, con el estallido de la guerra se fueron a Francia, de la guerra civil, y de allí, con la Segunda Guerra Mundial, pudieron volver a Estados Unidos, porque allí les quedaba familia, tenían tío eso. Y ya él volvió a Estados Unidos y ya con la Guerra Mundial terminó alistándose en el ejército estadounidense y hizo la Normandía y era bravo. Y en el libro se cuentan anécdotas del sargento Manuel Hidalgo. Sí, lo que hemos comentado hace un momento. Son muchas historias dentro de una gran historia y bueno, pues nos has descubierto
la participación española en la Segunda Guerra Mundial, por lo menos en la parte del ejército británico, que yo creo que era la parte más desconocido. Desconocida. Lo que sí es que con esto se cierra el círculo para hablar de decir que hubo españoles en el ejército de la Unión Soviética, en el ejército alemán, en el ejército estadounidense, en el ejército francés y en el ejército británico. En efecto, estuvimos en todos lados. Y en todos lados. Y en los dos bandos. Joaquín, muchísimas gracias. Antonio, muchísimas gracias a ti, desde luego ha sido para mí un honor, el honor ha sido el mío, con tu invitación, y yo he disfrutado muchísimo contigo y encantado y muy agradecido. El agradecido soy yo, que has llenado un capítulo de Historias sin pretensiones espectacular, espectacular. Así que, bueno, no sé si tendremos ocasión de charlar otra vez de cualquier otro tema. Y ese un 11º libro que dices que está ya ahí en capilla, pues sí, ya tú serás de los primeros en conocer la primicia, ¿no? Cuando yo vea ya que eso está ya en cocina, ya te lo adelanto. Muchísimas gracias. Muy bien, encantado, Joaquín. Antonio, un abrazo, hasta pronto. Hasta luego.